Por la gracia del Señor he tenido la bendición de conocer pastores, ministros llenos de sabiduría y con un corazón entregado al Señor. Y hace tiempo hablaba con uno que me confesó que conoció al Señor luego de un gran momento de depresión. La ironía es que experimentó esta depresión cuando al fin llegó a la cima del éxito profesional. Él fue una figura muy prominente y respetada en los medios de comunicación y aunque era cristiano, me confesó lo siguiente, me dijo: Lorel, desde mi juventud luché para alcanzar mis metas profesionales y ser un comunicador respetado en mi país. Y lo logré, me decía él, lo logré. Pero al llegar a la cima, me encontré solo y con un vacío existencial. ¿Y ahora qué? Decía él. ¿Y ahora qué voy a hacer, verdad? Me sentía sin propósito y sin razón para existir. Fue entonces cuando caí en una profunda soledad y tristeza. Fue entonces cuando me encontré y conocí verdaderamente a Cristo. Es una ironía, ¿verdad? Son muchos los artistas mega famosos que sucumben a grandes depresiones. Muchos que luego de alcanzar el éxito deciden dejar de existir. Y uno dice, ¿cómo es posible que esto suceda, verdad? Si lo tienes todo al fin, tienes todo lo que te habías propuesto desde el principio. ¿Cómo es posible que luego de haber alcanzado tus metas profesionales y personales, caigas de esta manera al precipicio? Y ese es el primer punto que quiero traer hoy. Podemos sufrir ansiedad y profunda tristeza a causa del afán por el éxito personal. En esta edición de Adoración Backstage que hemos titulado Ansiosos y Deprimidos, este es el primer tema que quiero traer. Podemos sufrir ansiedad y profunda tristeza a causa del afán por el éxito personal. Y me parece interesante que Elías llegara a la cueva de la depresión luego del éxito rotundo contra los falsos profetas de Baal. Hemos estado hablando de Elías en la segunda parte de esta serie y continuamos hablando de él el día de hoy. Y es irónico, ¿verdad? Uno diría, ¿cómo es posible que luego de una victoria tan grande Elías sucumbiera de esta manera a esta depresión al punto de que dice la escritura de que quería morirse? Entonces, humanamente pensaríamos que luego de esta victoria tan significativa, Elías debería sentirse más empoderado y capaz, y sin embargo no fue así, fue todo lo contrario. Y creo que gran parte de eso se debía a que Elías llegó a tomar el llamamiento de Dios también como una catapulta al éxito personal. Puede sucedernos eso, ¿verdad? Como una plataforma para afirmar nuestra reputación delante del pueblo. Yo voy a hacer esto porque ellos tienen que saber que Dios es el Dios verdadero y también quién es el verdadero profeta aquí, que el verdadero profeta soy yo. Podemos apreciar algo de esto por su manera de hablarle a la gente. Cuando estaban allí los profetas de Baal tratando de hacer descender fuego del cielo, él les decía, ¿dónde está tu Dios? A lo mejor se fue a tomar un café, a lo mejor está durmiendo, despiértalo, a lo mejor te está cansadito tu Dios. Entonces Elías estaba hablando con cierto sarcasmo y hasta con cierta arrogancia, ¿verdad? Inclusive eso que le dijo a Dios de que él era el único que había quedado de entre todos los profetas, también se lo dijo al pueblo. Y yo no me había percatado de esto, pero en Primera de Reyes, capítulo 18, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Aquí el que manda yo soy el único aquí. Yo soy separado de ustedes, solo yo he quedado. La realidad, amados hermanos, es que sí habían otros profetas de Dios. Habían otros, pero en ese momento él no lo sabía y él se sentía único como profeta. Entonces él creía que él era el único y cuando se enfrenta a los profetas, se enfrenta con esa actitud, ¿verdad? De demostrar que Dios es Dios, pero también que él era el único profeta que estaba en esa región. Entonces tenemos que tener cuidado con eso también. Podemos hacer algo para Dios afanados por nuestra reputación. Podemos hacer algo para Dios afanados por nuestro éxito personal y no necesariamente para que la gente se acerque al Señor. Cuando el éxito personal no está ligado, escucha bien, por favor, cuando el éxito personal no está ligado a bendecir a otros, podemos caer en grandes depresiones. Y creo que esto es algo que Dios trabajó con el corazón de Elías, porque aunque Elías estaba haciendo la voluntad de Dios, aún no entendía el propósito de Dios. Y eso es lo segundo que quiero compartir. Podemos experimentar ansiedad y depresión cuando desconocemos
el propósito de Dios. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Podemos interpretar esto de que Dios no estaba en el viento recio, en el fuego, en el terremoto, de muchas maneras, ¿verdad? Pero he comprendido que con esto Dios le estaba mostrando algo muy profundo a Elías. Elías pensaba que la finalidad de Dios con todo esto, con el fuego, el terremoto, el viento recio, era castigar a la gente. Elías lo que tenía era, wow, yo hago esto, entonces Dios los va a destruir a todos, porque pues, para eso es que yo estoy aquí, para que todos sean consumidos, porque el celo de Dios a mí me consume y a nadie más. Yo estoy aquí para quedar yo solo, porque yo soy el cheche de la película. Y nos puede suceder, amados hermanos. Y traigo el ejemplo de Elías sin temor alguno, porque la misma Biblia dice que él también pasaba era semejante a nosotros, en lo que él sentía, en sus pasiones era igual a nosotros y podemos sentirnos así. Elías pensaba que la finalidad de Dios con todo lo que él había hecho desde la antigüedad, como el fuego, el terremoto, el viento recio, se trataba de castigar a la gente. Pero Dios no está en esas. Y eso fue lo que Dios tuvo que trabajar con Elías. La finalidad de Dios es el silbo apacible. La finalidad de Dios es que finalmente tengamos paz con Él. Esa es la finalidad de Dios, paz y comunión con Él. Muchas veces va a tener que recurrir, ¿verdad?, a todo lo demás para traernos así, para reenfocarnos, pero la finalidad es que amarnos, que nos sepamos amados por Él, que nos acerquemos y que le amemos. Entonces Elías estaba haciendo la voluntad de Dios. Elías la estaba haciendo, pero sin comprenderla. ¿Me entienden? Y a veces podemos hacer eso. Podemos estar cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo el llamado que el Señor nos hizo, pero sin entender el propósito. Que no estaba simplemente en manifestar poder, sino en dar a conocer también su amor y su gracia. Obviamente, hay personas que piensan que porque Elías estaba en el Antiguo Testamento, Dios no manifestó su gracia y su amor, pero la gracia y el amor de Dios están en todas partes. Lo único que viene a completarse en Cristo. La gracia de habernos dado a su Hijo, fue gracia haber preservado al pueblo de Israel, que fue tan infiel y tan rebelde. Eso es gracia. Entonces, pero fue completa en Cristo Jesús. Creo que esto fue algo así como lo que sintió Jonás con Nínive. Lo que sintió Elías con este pueblo, ¿verdad? Con Jezabel y el pueblo que estaba adorando a Baal. Yo creo que fue lo que sintió Jonás con Nínive. Él estaba frustrado porque Dios no envió fuego a Nínive. Entonces la expectativa era esa, pero Dios le hizo entender que su propósito no era ese, que aunque puede usar estas maneras, su propósito es otro. Hay otros factores que pudieron llevar a Elías a este estado de tristeza y desánimo, y uno muy importante fue el cansancio. Y esto no lo podemos quitar, amados hermanos, ¿verdad? Definitivamente todos nos podemos identificar con el cansancio físico, emocional y mental. Y no tengo todo el tiempo para leer lo que sucedió en el evento, pero luego de que Elías hiciera descender fuego del cielo y él elimina a espada a 400 profetas de Baal, ¿ok? Él mismo elimina a 400 profetas de Baal. Después de esto, sube a un monte y ora para que llueva y dice la palabra que llueve. Y entonces después dice la escritura que Elías fue corriendo a Jezreel y llegó antes que el rey Acab, quien iba en su carruaje. O sea, el rey Acab sale huyendo a Jezreel y Elías se le va detrás, pero llega primero, caminando, corriendo, amados hermanos. Esto fue algo sobrenatural, evidentemente, pero que sí le afectó a Elías en el cuerpo. Elías estaba exhausto, ¿verdad? Y una de las cosas que nos puede llevar a estados profundos de tristeza es la falta de descanso. Y me parece puntual el ejemplo de Elías, porque aunque Elías estaba siendo movido por el Espíritu Santo, el cuerpo se cansó.
Entonces, por eso es que no podemos decir, bueno, si tú estás sufriendo depresión, es que tú no tienes el Espíritu Santo. No, no, no. Elías estaba siendo movido por el Espíritu Santo, pero se cansó físicamente también. Entonces, esto es un aspecto que no podemos descuidar, amados hermanos, y que tenemos que tener cuidado también cuando juzguemos a ministros del Señor porque puedan deprimirse o estar ansiosos y decir, eso es que no tiene, eso es que no ora suficiente. Eso, mira, puede suceder porque la oración es parte de, ¿ok? Pero eso de decir, eso es que no ora suficiente, eso es que no tiene el Espíritu Santo. Bueno, Elías tenía el Espíritu de Dios y se deprimió. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque que tú seas lleno del Espíritu Santo no quiere decir que no te vas a cansar físicamente y mentalmente. Elías estaba agotadísimo, movido por el Espíritu, pero físicamente se agotó también. Entonces, una de las cosas que nos puede llevar a estados profundos de tristeza es la falta de descanso. El no poder dormir bien es terrible para la salud física y mental. Y como dije en el primer episodio de esta serie, una de las cosas que he tenido que hacer es disminuir y evitar las redes sociales para poder descansar mejor. Vayan a ese episodio si no lo has visto. El fruto prohibido es ansiosos y deprimidos por comer el fruto prohibido. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Yo sé que para muchos la solución más rápida puede ser una pastilla o un tececito, ¿verdad? Que no viene mal el tececito. Pero si no sueltas el celular, si sigues comiéndote la manzanita, el fruto prohibido por la noche, no hay pastilla ni tececito que te pueda ayudar. Dios es tan sabio que permitió que Elías descansara debajo de un enebro. De la misma manera le dijo que tenía que levantarse y caminar, y esto me parece impresionante. Lo deja descansar, pero también le dice que tenía que levantarse y caminar. Levántate y come porque largo camino te resta. Entonces el descanso es necesario, pero también el ejercicio. También caminar es necesario. Ese es el cuarto punto. La falta de ejercicio contribuye al mal estado físico y mental. Hace 2 años yo estaba teniendo problemas para dormir. Y aún en tiempos de reposo, las palpitaciones del corazón estaban muy altas. Y un día tuve que ir al doctor. Por eso, porque ustedes saben, mi reloj me estaba tirando que mis palpitaciones estaban demasiado altas, aún en estados donde yo estaba sentada, ¿verdad? Entonces el doctor me dijo que muy probablemente estaba experimentando mucha ansiedad y me recomendó hacer ejercicios. Y para mi sorpresa, desde que estoy haciendo ejercicios, duermo súper bien, duermo mucho mejor y las palpitaciones se regularon. Así que tienes ansiedad, descansa, pero también levántate y come porque largo camino te resta. Haz ejercicios. Aquí también Dios le dice a Elías que coma. Fíjense, también le dice que coma. La mala nutrición, ese es otro aspecto, ese es otro factor que puede contribuir a un estado de depresión y también de ansiedad. Digo todas estas cosas, amados hermanos, porque a veces como cristianos se nos olvidan estas cosas. Entonces recurrimos a lo primero y lo primero es, esto es un ataque de Satanás, que sí puede ser, obviamente, el enemigo te quiere ansioso y deprimido. Pero ¿qué cosas estamos haciendo también en nuestra vida en las que estamos desobedeciendo principios bíblicos y que por ende estamos terminando así también? Eso también lo tenemos que evaluar. Cada día, por ejemplo, salen estudios sobre la relación entre la alimentación y nuestro desempeño. Así que velar y crecer en dominio propio en esa área es indispensable. O sea, en la iglesia, por ejemplo, se hablan de todas las adicciones. Se habla de la adicción a la menos de la adicción a la comida. Hay gente que quizás no son alcohólicos, pero son adictos al azúcar. O sea, en la iglesia se habla de todas las adicciones. Hay otros que quizás no han usado drogas, pero comen como si no hubiese mañana. Se meten comida a todas horas. Hay unos que, por el contrario, están desnutridos, están bajos en vitaminas y minerales, y eso, amados hermanos, también influye en nuestro estado de ánimo. Y si Dios lo trabajó con Elías, ¿cómo nosotros lo vamos a descartar? Obviamente, hay otros que están comiendo lo que no deben por los ojos, y eso lo hablamos en el primer episodio. Entonces están adictos a la pornografía, están adictos a las redes sociales, están adictos a la aprobación. Amados hermanos, y eso trae mucha ansiedad. La adicción a la aprobación es una de las peores cosas que hay, que te trae mucha ansiedad. Entonces tenemos que velar por estas cosas también. Si la Biblia dice que vengamos al Señor y depositemos nuestra ansiedad, ¿cómo se llama tu ansiedad? Vamos a identificarnos. Bueno, mi ansiedad se llama adicción al azúcar. Soy adicto al azúcar.
Mi ansiedad se llama la adicción a la aprobación. Pongo fotos a todas horas para que la gente me diga que me veo bonita, bonito. Esas son adicciones que tenemos que velar. Unido a esto, es necesario hacernos chequeos médicos de rutina. Hay creyentes que se rehúsan a eso, todo lo adjudican a lo espiritual, pero sabes, aún lo espiritual muchas veces viene porque no cuidamos lo otro. Y cierro precisamente con eso. Cuando estamos cansados, cuando no dormimos bien, cuando no nos nutrimos bien, el enemigo encuentra un lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. La depresión de Elías fue posible porque ya cansado y abatido físicamente fue víctima de las mentiras de Jezabel, al punto de que creyó en su profecía. Miren esto, el profeta de Dios creyó en la profecía de Jezabel de que él iba a morir. ¿Te das cuenta? Miren al punto de que llegó. Yo creo que si esto es lo único con lo que te quedas, quédate con esto. Miren esto. Él estaba tan cansado y abatido físicamente que fue víctima, el profeta de Dios, el único profeta, según él, ¿verdad? El único profeta que quedaba con el celo de Dios, finalmente creyó en una falsa profecía. A ese punto, amados hermanos, esto es algo bien serio. Miren el nivel. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, refiriéndose a los profetas de Baal. O sea, mañana a esta misma hora tú vas a terminar como hiciste con los profetas de Baal. Y dice la Biblia que Elías temió ante esa amenaza, ante esa palabra profética de Jezabel. Miren esto, amados. Esto es algo tremendo. El mismo profeta que se creyó otra profecía que no era de Dios. El mismo profeta creyó en una profecía que no era de Dios. ¿Puedes creer cosas semejantes? Esa profecía de Jezabel era tan mentira que Elías no murió, ni por ella ni por causas naturales. Elías, dice la Biblia, que fue traspuesto al cielo por un carruaje, por un torbellino. O sea, Dios se lo llevó al cielo sin morir. Pero él llegó al punto de creer a la mentira de Jezabel, tan mentira que ni de causas naturales murió. Así que necesitamos tener en cuenta el cansancio, ¿verdad? El descanso, porque él estaba tan cansado, tan abatido, que hasta fue capaz el profeta de creer una falsa profecía. Miren eso. Entonces, el último que quiero compartir es que necesitamos una vida de oración y estudio bíblico para poder sustituir las mentiras por la verdad. ¿Te das cuenta? O sea, todo nos lleva al principio. Aunque es el último punto, realmente es el principio de todo. ¿Sabes? Necesitamos, para poder combatir todo lo demás, necesitamos entonces orar, depositar nuestras ansiedades en la presencia del Señor, hablar con el Señor diariamente y también escucharlo a través de su palabra. Porque el estudio bíblico es eso. Abrir las escrituras se trata de que, yo oro y te hablo, ahora tú me hablas a mí a través de tu palabra. Entonces, para poder contrarrestar estas mentiras de Jezabel, tenemos que conocer la verdad. ¿Qué sacó a Elías de la cueva? ¿Qué fue lo que lo sacó de la cueva? Una conversación con Dios. Te lo voy a repetir. ¿Qué fue lo que sacó a Elías de la cueva? Una conversación con Dios. Miren, es cierto que en este mundo nadie está exento de sentir ansiedad y entristecerse, pero la Biblia nos manifiesta que no tenemos que estar bajo el dominio de estas cosas. Él nos ha dicho que aquí vamos a padecer, vamos a sentir tristeza, vamos a tener ansiedad y eso lo tenemos que trabajar, pero que también Él nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento y con ello también nos ha dado poder, nos ha dado sabiduría para ser buenos mayordomos de nuestra mente, de nuestro cuerpo y nuestro corazón. Así que yo espero que esto haya sido de bendición. Podemos estar ansiosos, podemos estar deprimidos aún estando llenos del Espíritu Santo, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, la Biblia dice que podemos vencer sobre estas cosas, ¿verdad? Por el poder de la resurrección de los muertos. Aleluya. Soy Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.